Esta es la historia de Dafne, hija de Amiclas, que no acostumbraba a bajar a la ciudad ni a relacionarse con otras doncellas, pero tenía una jauría de perros y solía cazar. En una ocasión atravesaba la región de Elis y Leucipo se enamoró de ella. Se vistió de mujer y haciéndose pasar por doncella se unió a su batida de caza. Y sucedió que pronto la muchacha le tomó mucho cariño y no se separaba de él. Pero Apolo, que también amaba a la chica, lleno de celos hizo que a Dafne le entrasen ganas de darse un baño. Y cuando vieron que Leucipo no se desnudaba, le arrancaron la ropa. Al descubrir su engaño, lo ensartaron con sus lanzas. Entonces Dafne, viendo que Apolo se acercaba, puso pies en polvorosa y durante la persecución imploró a Zeus que la ayudase. Y se supone que se convirtió en el laurel que se llama Dafne por ella. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserife, bióloga y escritora, y es un gustazo recibir hoy a una invitada vegetal a la que quiero un montón. No soy consciente de cuándo nos conocemos exactamente, porque lleva toda la vida en el jardín familiar, multiplicándose ella tan tranquila y feliz sin que nadie la siembre o la cuide. Es un encanto de planta, la verdad. La mayoría de los ejemplares, del jardín claro, que brotan en los lugares más insospechados además, no dan fruto porque son pies masculinos. Si algún día nos brota un pie femenino, que lo espero sinceramente, en otoño tendremos frutos cuyo tamaño y aspecto recuerdan un poco a las aceitunas y ennegrecen al madurar. De esta planta ya escribí en el libro de las plantas olvidadas, pero eran tantas las historias que me había dejado en el tintero que tenía que sacarlo a bailar aquí. Porque hoy nos acompaña el victorioso, el triunfal, el inspirado, el noble y divino laurel. Sus antepasados nacieron en tiempos muy remotos, antes del meteorito que contribuyó al derrumbe de la era de los titanes, de los dinosaurios. Las tierras ya habían empezado a fragmentarse como piezas de un puzzle a la deriva, pero para los etcétera, tatarabuelos del laurel, aún era perfectamente factible llegar e instalarse en casi todas partes. Y sus descendientes, que hoy agrupamos dentro de la familia de las lauráceas, se encuentran hoy en todos los continentes. Esta afirmación, pero, es cierta solo gracias al laurel. De no ser por el género Laurus, más concretamente su especie tipo, Laurus nobilis, Europa no formaría parte de la distribución de las lauráceas hoy en día, porque con la llegada de las glaciaciones, todas las primas del laurel que vivían en tierras europeas se fueron para no volver. Y se quedó Laurus, el único superviviente y el único representante de su vieja e ilustre familia que aún vive en la cuenca mediterránea, donde muchas de sus poblaciones se consideran relictas, es decir, que son el rastro vegetal de comunidades que vivieron en tiempos pasados, de clima más favorable para estas plantas que no son especialmente fans de la sequía estival. De hecho, Laurus fue quien hizo que yo me diese cuenta por primera vez de que la vegetación a mi alrededor no solo tiene profundidad temporal, sino que cada planta puede tener una historia y una antigüedad distintas. Aunque un ecosistema sano, claro, funciona como un conjunto integrado, si echas un vistazo a sus habitantes, ves que en realidad el paisaje es un palimpsesto, una superposición de elementos más recientes que conviven con elementos mucho más antiguos. Laurus fue quien me enseñó que al visitar los bosquetes de laurel agarrados a las paredes de un torrente, no estaba viajando solo en el espacio, sino en el tiempo, a un trocito de pasado que se refugió en aquel rincón y que puede contarnos, o al menos ayudarnos a imaginar un poco mejor, cómo eran aquellos extensos bosques que ya no están. Forestas donde reinaban el laurel y sus hermanas. Claro que a veces es un poco complicado distinguir cuándo se trata de un laurel silvestre o de uno asilvestrado, porque el enorme cariño que le hemos profesado nos ha llevado a plantarlo por aquí y por allá desde hace mucho tiempo. Pero los laureles es que se las apañan bien para cubrir largas distancias sin intercesión humana ninguna, alistando la ayuda de las aves. Hoy la distribución entre comillas natural, léase sin humanos de por medio, del género Laurus, incluye la cuenca mediterránea y las islas macaronésicas, o sea, Azores, Madeira, Canarias.
Y los estudios genéticos nos dicen que los laureles macaronésicos, que a veces se clasifican como dos especies distintas, Laurus azorica y Laurus novocanariensis, estos son descendientes del noble laurel mediterráneo, Laurus nobilis, y que se instalaron en las islas mucho antes de que existiese Homo sapiens, aves mediante, evidentemente. Pero saber si Laurus llegó a un determinado lugar con ayuda humana o ayuda pajaril no siempre es una tarea tan fácil. Lo que sí resulta sencillísimo es encontrar razones para querer a Laurus. Quererlo tanto y tan bien, de hecho, que lo sembramos incluso en nuestros jardines divinos imaginados. Tengo la sospecha de que la semilla de nuestro amor hacia Laurus está en una característica que comparte con muchos otros miembros de su familia y que además me encanta. Y sabes que me encanta. Su aroma. De hecho, el laurel no es la primera laurácea que desfila por este podcast, sino que lo han precedido sus primas, las canelas, dentro del género Cinnamomum. Curiosamente, en la India se emplea como condimento la hoja de una especie conocida como Cinnamomum tamala, Tejpat, que en inglés a veces puedes encontrar bajo el equívoco nombre de bay leaf, o sea, hoja de laurel literalmente. Pero no te dejes enredar, el laurel no crece en la India. Y aunque lo hayamos plantado por su hermosura hasta en la China o en Irán, su área de distribución sin intervención humana no va más allá de Oriente Próximo y además muy próximo. Aunque podríamos decir que Laurus se perfuma prácticamente entero, los compuestos aromáticos se encuentran concentrados sobre todo en las hojas. De ahí que las hayamos incorporado como condimento gastronómico y hoy puedes encontrar hojas de laurel en polvo dentro de botecitos cutres de esos junto a otras especias en el súper. Pero como ya puedes suponer, los aromas de Laurus no son solamente sabrosos, sino también activos en cuestiones medicinales de distinta índole. Por ejemplo, son estupendos para asuntos bucales, de ahí que tenga yo un frasquito de aceite esencial de laurel en el baño para lavarme los dientes de vez en cuando, o que me prepare enjuagues con infusiones de laurel y de salvia. También hay quien apuesta directamente por la versión minimalista y mastica la hoja. De igual modo, los vapores de laurel se han inhalado para mejorar afecciones respiratorias, por ejemplo, y durante mucho tiempo la quema de su madera y de sus ramas olorosas ha sido considerada una medida profiláctica útil. Durante las epidemias de peste que asolaron el norte de Italia durante el siglo XVII, 1600 y poco, una de las recomendaciones para limpiar los hogares era quemar maderas perfumadas de enebro, laurel y vid en casa, además de lavar y desinfectar la ropa con laurel, menta y artemisa. Porque sí, sabemos efectivamente que uno de los compuestos aromáticos del laurel es nuestro viejo conocido, el 1,8-cineol, o sea, el eucaliptol del que hablamos cuando tratamos de los eucaliptos tiempo A. Junto a otras muchas moleculillas activas, este compuesto le otorga al laurel propiedades antimicrobianas y antifúngicas, entre otras. Con todo, estoy razonablemente segura de que el 1,8-cineol no formaba parte del razonamiento del poeta latino Virgilio cuando en el siglo I, antes de la era común, escribe su octava égloga. En esta, una chica, Amarilis, recurre a la magia para recuperar a su amado y canta: «Traedme a Dafnis, hechizos míos, traedlo a casa desde la ciudad. Al igual que esta arcilla se endurece y esta cera se derrite en las mismas llamas, que así Dafnis se derrita de amor por mí. Esparce la harina, quema las crepitantes hojas de laurel con bitumen. Dafnis malvado me quema, y yo quemo estas hojas de laurel contra Dafnis». En el poema de Virgilio, el encantamiento, que conste es bastante más largo y complicado, funciona. Y Dafnis se reunió con Amarilis, que supongo que tendría una salud bucal de hierro y una casa libre de parásitos inconvenientes con tanta fumigación láurea. Porque nuestro laurel tiene, sí, poderes que pueden diseccionarse, analizarse y embotellarse en un laboratorio, pero también tiene poderes enraizados en la imaginación de las culturas que han convivido con estos árboles y que los han visto como mágicos, sagrados, capaces de verdaderos portentos divinos. Y aunque a veces es más o menos fácil establecer puentes entre estas dos orillas, poderes bioquímicos, poderes imaginarios, en otras resulta un pelín más complicado. La fortaleza es una meseta natural de casi 1000 metros de altura, protegida por sus paredes escarpadas. En ellas, hace más de 1000 años,
Se labraron cuevas en las que los habitantes de la mesa vivieron, enterraron a sus muertos y guardaron en silos el grano y los frutos de sus cultivos, sobre todo cebada e higos. Y junto a ellos, hojas de laurel canario. Y cuando un equipo de investigación indagó sobre su antigüedad, descubrió que habían sido depositados en algún momento entre el año 1030 y el 1210, antes de la conquista española de Gran Canaria, cuando aquella meseta de Acusa aún era un centro de población indígena floreciente. La interpretación que le damos a estas hojas de laurel o loro es bastante lógica si pensamos que aún hoy alistamos a Laurus para la misma tarea: proteger la comida almacenada de insectos que quieran zampársela, especialmente el gorgojo del grano, que es una especie de escarabajillo que causa pérdidas enormes en graneros desde hace ya tanto tiempo que ha dejado de existir este bicho en estado silvestre. El empleo del laurel como repelente de insectos está muy extendido y forma parte de sus superpoderes como planta rica en compuestos aromáticos, igual que pasaba con nuestras viejas conocidas, las rudas o las artemisas. No solo se han colocado ramitos de laurel en las despensas contra el gorgojo, las hormigas o las cucarachas, sino también en los armarios y los cajones para mantener la polilla a raya, entre la lana recién esquilada o incluso entre las páginas de los libros. Esto tendría que hacerlo yo. Si a esto le sumas que, como te decía hace nada, Laurus tiene propiedades antifúngicas y antisépticas, se entiende que lo alistásemos contra bichos y microbichos de todo tipo, incluso para aquellos que no se ven a simple vista, incluso para aquellos que, mucho más allá del gorgojo o de los mohos, desbordan la biología y se adentran en territorio imaginal. Porque entre los poderes más recurrentes que le hemos atribuido al laurel destacan la protección y la purificación. Dos ideas que sospecho que están en lo más profundo de nuestras relaciones con Laurus. En buena parte de Europa, el laurel es planta apotropaica, o sea, capaz de defender a quien blande una ramita, o una cruz hecha con dos ramitas, de ahogamientos, enfermedades o incluso de los rayos. Hasta hace relativamente poco, en muchos lugares donde crece a gusto, el laurel era una de las especies preferidas para los ramos que se bendecían en la iglesia el Domingo de Ramos, que en algunos lugares de Francia se llamaba directamente Dimanche de Baye, o sea, Domingo de las Bayas, bayas de laurel, ¿se entiende? Y luego ya cada cual hacía lo que mejor le parecía con su ramito bendito. O clavarlo en la puerta, o colgarlo de una ventana, o si habías sido persona previsora y te habías hecho bendecir una brazada de ramos de laurus, podías ir repartiendo las hojas por la casa, los establos, los campos, las sementeras y todo lugar donde pudiese resultar útil una mano protectora, o una hoja protectora más bien. Sin embargo, este tipo de creencias no aparecen con el cristianismo, sino que más bien este parece adoptar y adaptar los mitos e historias alrededor de Laurus, cristianizándolos, pero sin apenas cambiar las prácticas y creencias protagonizadas por este árbol, que eran mucho más antiguas. Fíjate, por ejemplo, en algunas descripciones de festividades romanas del siglo I, por tanto precristianas, escritas por Ovidio. En el libro cuarto de sus fastos, Fasti, explica que en los idus de mayo, dedicados al dios patrón de los comerciantes, que era Mercurio, quien busca su favor se hará con una jarra de agua un poquito especial y con el agua humedece un ramo de laurel y con el ramo mojado salpica todos los productos que pronto cambiarán de propietario. Salpica también sus propios cabellos con el laurel y recita plegarias. Limpia los perjurios del pasado, dice. Limpia mis palabras engañosas de días pasados. El resto de la plegaria es para tirarse de los pelos. Viene a ser purifícame hoy para que mañana pueda volver a engañar al personal y sacar provecho monetario. Pero, ¿te has dado cuenta de la función del laurel? Limpiar, purificar. No es el Domingo de Ramos, ni mucho menos en cuanto a intenciones, pero ahí están esas aspersiones con laurel que aparecen también en otras fiestas, como las Paralia en abril. Este no es un caso aislado. También hacen acto de presencia las quemas de laurel en contexto ritual. Algo que indirectamente luego me llevó a descubrir un aspecto de Laurus que yo desconocía. Porque quemar trozos de un árbol fragante para obtener perfume o protección, en plan incienso, esto es un clásico básico, no es nada raro. Pero usar la madera para crear fuego es un poco distinto y bastante menos habitual. Yo siempre había creído que para encender un fuego por fricción bastaban un par de palos, cualesquiera, y mucha paciencia. Pero no, me equivocaba. Primero, porque según he leído, si sabes hacerlo bien, te basta 1 minuto o incluso menos para que prenda la llama. Y segundo, porque la elección de la madera es súper importante para que el asunto funcione. Y entre las mejores maderas para este cometido está premio, el laurel.
Una de las primeras referencias que yo he encontrado está en el himno homérico a Hermes, compuesto hacia el siglo VII o IV antes de la era común, y cuenta cómo el dios reunió un montón de maderos y ensayó el arte del fuego. Eligió una recia rama de laurel y la desbastó con el cuchillo. La frotó con las palmas de sus manos y brotó el cálido humo. Laurus es además un árbol muy inflamable. En el ranking de inflamabilidad de especies vegetales que hoy encontramos en entornos mediterráneos, por encima de clásicos inflamables que tenemos asociados al fuego como los pinos, los brezos, las jaras, pues por encima están los eucaliptus, este no se te sorprende, pero también está el laurel. No sé si esta conexión con el fuego tiene algo que ver de manera muy rara y retorcida con su fama de ser árbol que jamás es tocado por el rayo, cosa que francamente dudo, pero la creencia nos consta, y no solo en la España o Italia actuales, sino ya en la Roma imperial. Sirva de ejemplo lo que cuenta el historiador romano Suetonio cuando en el siglo II describía a un emperador, Tiberio, diciendo que le aterraban los rayos, y cuando el cielo amenazaba tormenta, siempre llevaba una corona de laurel, porque se supone que la hoja de aquel árbol jamás es alcanzada por el rayo. Además de ser árbol purificador, protector, ahuyentador de males, símbolo de la victoria y del triunfo y un buen puñado de cosas más, también espantarrayos. Si es que el laurel mítico lo tiene todo. Y por si esto no fuese suficiente, en ocasiones un trozo de laurus en llamas podía revelarte los designios del cielo. Leer el porvenir en el crepitar del laurel encendido, lo que llamamos Dafne Mantella, o adivinación, Mantella, Mantique y esto, a través del árbol consagrado al dios de la profecía por excelencia, Apolo, cuya planta bien amada es, por supuesto, el laurel, que en griego es Dafne. Hay lugares que nos seducen desde lejos, que nos fascinan sin que hayamos puesto jamás un pie en ellos. Yo, que soy enamoradiza en estas cosas, tengo una lista larga de lugares así. Pero uno de los primeros que anoté fue el Valle del Oráculo, Delfos. El más famoso de todos los santuarios panhelénicos que existieron en la antigüedad se encuentra en un valle, en las estribaciones del monte Parnaso, que es alto de narices, más de 2.400 metros. Aunque los restos arqueológicos delatan la ocupación del lugar desde tiempos neolíticos, el inicio de su actividad como santuario oracular vinculado al dios Apolo suele fecharse hacia el 800 antes de la era común y no terminaría oficialmente, ojo, hasta las persecuciones antipaganas de finales del siglo IV. Esto, haciendo los cálculos, se traduce en más de un milenio de actividad prácticamente ininterrumpida, a pesar de haber sufrido terremotos varios y guerras entre ciudades-estado que querían hacerse con el control del lugar. Para alguien como yo, que retorno periódicamente al mundo de la adivinación y los oráculos, Delfos es un caso curiosísimo que me intriga desde hace tiempo. Como probablemente sepas, Apolo es la divinidad oracular por excelencia en el mundo heleno. Y la encargada de comunicar las palabras de Apolo en Delfos era una mujer, la Pitia. La Academia Moderna ha discutido mucho sobre cómo funcionaba este oráculo y se han propuesto hipótesis de todo tipo, tamaño y color, que pueden clasificarse, muy grosso modo, en dos grandes grupos. O la Pitia colocada en trance o la Pitia serena. Aunque sabemos que existían, sí, sibilas, que es un término que no es sinónimo y no incluye a la Pitia, ojo, que sí profetizaban en trance, la hipótesis de esta Pitia colocada no es la preferida hoy en día, aunque tiene sus fans. Hay quien apuesta por medios geológicos para alcanzar un estado de trance, o sea, humos psicodélicos que ascendían por fallas geológicas en el terreno. Y sí, hay personas que estudian esto y hay artículos publicados sobre el tema. Y después hay quien se inclina en cambio por plantas enteogénicas, desde el beleño hasta el cáñamo y otras varias. ¿Qué pasa? Pues que la única planta que se menciona explícitamente en conexión con la Pitia es el árbol sagrado de Apolo, o sea, nuestro Laurus nobilis, que es perfumador y purificador y maravilloso y todo lo que quieras, pero que no tiene el más mínimo efecto psicodélico. No, lo siento. Si nos atenemos a las fuentes, además de apuntar a una Pitia que profetizaba de forma bastante serena, nos dicen que el laurel se empleaba para barrer y purificar el templo de Apolo. Esto aparece en una obra de teatro del siglo V antes de la común.
que la Pitia llevaba una rama de laurel en la mano, esto aparece en un vaso de cerámica, misma época, o una corona de laurel, según un autor del siglo I, o que directamente masticaba hojas de laurel, según un autor satírico del siglo II, cuando describe a un Apolo estresado por una carga de trabajo excesiva. Me hace mucha gracia. Dice así: un instante tiene que estar en Delfos y al siguiente corre hasta Colofón. De ahí cruza hasta Janto y luego, a toda velocidad, hasta Delos o Dírima. En resumen, a cualquier lugar donde una de sus sacerdotisas, tras beber del pozo sagrado y masticar laurel y colocarse sobre el trípode, lo invoca. Y él debe presentarse sin tardanza para dictar sus profecías, so pena de que su reputación sufra. ¡Ay! En fin, que ser dios del porvenir es duro, pero ser su planta es un chollo. Todo el mundo te quiere, sirves como ofrenda para los dioses, se preparan coronas con tu ramaje, que son, por ejemplo, el premio para los ganadores de los Juegos Píticos, que se celebraron en Delfos desde el siglo VI antes de la era común y que, a diferencia de lo que pasaba en los Juegos Olímpicos, sus hermanos mayores, no solo incluían competiciones atléticas, sino también musicales, artísticas o poéticas, y en algunas incluso podían participar mujeres, ojo al dato. Estos Juegos Píticos pretendían conmemorar, teóricamente al menos, el mito de origen de Delfos como santuario de Apolo. A saber, la muerte de la serpiente Pitón a manos del dios, tras lo cual el chico tuvo que ir a purificarse. Con laurel, por supuesto. De ahí se decía que las coronas premio de los juegos fuesen de Laurus y no de cualquier otra planta. Aunque un escritor del siglo II, Pausanias, opinaba que la razón verdadera tenía más que ver con los amoríos vegetófilos de Apolo, quien se enamoró de la hija del Adón. Esta hija del Adón no es otra que Dafne, la ninfa de paternidad variable, según la versión que consideres, que rehúye las atenciones amorosas de Apolo con tanta convicción que acaba transformada en un árbol de laurel. La Dafne humana que se convierte en Dafne vegetal. La historia de Apolo y Dafne ha sido un mito afortunado en las artes. Hay un sinfín de obras protagonizadas por la chica que prefirió clorofila a revolcón y a su divino pretendiente, que, a ver, también menudo dios oracular. Mira que no verlo venir. También ha sido, en los últimos tiempos, un mito afortunado en atraer teorías sobre la religión griega. Hace unos años me tropecé con una hipótesis que podríamos resumir como: ¿y si este mito fuese en realidad una pista que nos habla de la invasión y suplantación de sociedades prehelénicas que tenían cultos antiguos a la diosa, simbolizados por Dafne, por parte de los pueblos patriarcales griegos, simbolizados por Apolo, evidentemente? Según esta hipótesis, el laurel habría sido planta divina femenina en origen, posteriormente usurpada por Febo, o sea, Apolo, el invasor y ladrón vegetófilo. La idea me intrigó en su momento, así que cuando llegó la hora de preparar este episodio me puse a buscar pruebas que la apoyasen. Y, aunque sinceramente me encantaría contarte que lo logré, lo cierto es que no. Que tras mucho leer y mucho investigar, lo que he sacado en claro es que, primero, la historia de Dafne, en sus distintas versiones, porque no hay una sola, es relativamente tardía respecto a la aparición de Apolo. Y no he localizado ni una prueba sólida de que existiese un culto dafnecéntrico anterior, independiente y relevante. Apolo es una divinidad muy compleja, que incorpora un notable pupurrí de influencias e hibridaciones distintas. Y sus funciones evolucionan en el tiempo y en el espacio. A partir de la época clásica, sí es claramente un dios oracular y, como todo se pega, su planta acaba con idéntica fama, que se mantiene y se propaga a lo largo de los siglos. Hay citas del Trecento, Quattrocento italiano o en la edad moderna inglesa que emplean hojas de laurel para tener sueños verdaderos. Pero en sus orígenes, Apolo no parece que fuese una divinidad que desvelaba el futuro, sino más bien un dios protector, que guarda y protege del mal a quien se encomienda a él. Y aunque no lo sé, y probablemente nunca lo sepamos, me inclino personalmente a pensar que la historia de Dafne, aunque tiene mucho más gancho, está clarísimo, no creo que revele mucho sobre el origen de la alianza entre Apolo y Laurus. Sinceramente no creo que el dios adoptase al laurel tras un intento de seducción, violación fracasada, sino que sencillamente vio en Laurus nobilis, ese último y perfumado superviviente de su estirpe en Europa, al aliado vegetal ideal para cumplir su cometido primigenio: procurar protección y cuidado. He aquí el triunfo del laurel.
Y hasta aquí nos ha traído la senda de hoy, que espero hayas disfrutado porque me ha costado horrores podar la selva de información que tenía guardada y escoger qué trozos contarte y cuáles dejar fuera. Bueno, fuera del episodio público, porque en 3 días mis frutos luminosos en Patreon, que reciben contenido extra como agradecimiento por su apoyo, podrán escucharme largo y tendido, dando la turra con laureles americanos y laureles victoriosos y laureles aceitosos y laurisilvas y más. Sí, te cuento, Patreon es una plataforma de micromecenazgo donde puedes apoyar a gente creativa independiente, como es mi caso, que si quieres más información o unirte a la familia de frutos luminosos, puedes hacerlo en patreon.com/ainaserice. Y antes de que se me olvide, tengo una noticia fantástica. Y es que la tarde del próximo día 22, o sea, de abril de 2022, 22 abril 2022, estaré en Gijón para dar una charla sobre, precisamente, Divina Botánica. Así que si te gusta el tema y estés en los alrededores, vente. Y si como fan del podcast ya tienes una copia de Senderos de Savia, tráetela, que te la dedico. Encuentras enlaces con toda la información, horario, lugar, etc., en las notas de este episodio. Tranquilidad. Que hoy haya adivinanza sin divinidad, porque sería un poco demasiado complicada la cosa. Esta vez regresamos a las clásicas 3 pistas para averiguar la identidad de la próxima protagonista, que son caza, roble y, por último, Navidad. Si por un casual o por un milagro o una inspiración oracular apolínea se te ocurre de quién estoy hablando, puedes contármelo, ya lo sabes. Puedes escribirme un email, dejarme un comentario en el podcast mismo, escribirme por redes sociales, donde me encuentras como Aina Serice. Y si quieres escribirme para contarme otras cosas, pues encantada de la vida. Ya sabes que estaré feliz de saber de ti. Y enhorabuenísima a Carmen, a Elena, a Sara y a Susana. ¡Qué grandes dotes de deducción o de inspiración oracular habéis tenido! ¡Bravo! Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias al laurel de aromas protectores, agradecerte a ti, como siempre, la compañía, desearte un muy feliz día y que la divina clorofila te acompañe.